Mire, a veces escuchamos decir que la siguiente guerra mundial va a ser por el agua, como un recurso. Pero mire, la verdad es que la sociedad en general, los investigadores en las universidades, los industriales, los gobiernos han estado trabajando para encontrar mejores caminos y que el agua realmente no llegue a ser una causa de guerra. El uso sustentable del agua y el manejo, su gestión de una manera adecuada puede llegar a darnos un mejor futuro. En este programa vamos a hablar precisamente de la gestión sustentable del agua. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, hace años recordará usted que los organismos que nos suministran el agua en México tenían un comercial que decía: Dios del agua pero no la entuba. Y parece ser que eso hoy en día debe ser un poco más complicado. No la entuba pero tampoco la distribuye ni la purifica, ni la ahorra. Eso depende de nosotros. Entonces, este día vamos a platicar precisamente de planificación y gestión sustentable del agua. Y para esto hemos invitado al doctor Leandro del Moral Ituarte, quien es investigador de la Universidad de Sevilla en España. Leandro, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Mundo Sustentable. Muchas gracias. Mira, al parecer en esto del manejo del agua, se puede hablar de un pasado en la parte del manejo, suministro y también de una modernidad que tiene que ver con la gestión sustentable. ¿Cómo pudiéramos nosotros primero mencionar aspectos relacionados con la antigüedad de estos procesos en el agua para luego hacer un contraste y ver qué es lo que hoy en día sería lo adecuado hacer? Ajá. Bueno, la tradición del manejo del agua es un poco engañoso la expresión tradición. Hablamos de la política hidráulica tradicional en España y en Europa, yo creo que también aquí la política hidráulica tradicional. Nos estamos refiriendo a la política de la sociedad industrial, del siglo, finales del siglo XIX, todo el siglo XX, que ha sido la época del desarrollo, la época de la explotación de los ecosistemas acuáticos, la época de la regulación, de las grandes represas, de los grandes canales, de la distribución para la industria, para la agricultura, para los abastecimientos imprescindibles, pensando sobre todo en explotación, en aplicar esa máxima que en España es conocidísima, que es que la buena política, el gran político, lo que hará, lo que conseguirá es que ningún río desperdicie ni una sola gota de agua en el mar. Eso era la buena política hidráulica. Pero claro, decía que eso lo llamamos política hidráulica tradicional, pero si nos vamos más lejos, más hacia siglos anteriores, antes de los recursos industriales que han permitido esto, el hormigón y todas las tecnologías que han permitido esta política hidráulica, pues nos vamos a una cultura más adaptativa, porque entre otras cosas faltaban los medios para alterar profundamente y unos regadíos más próximos a las fuentes y más ajustados a las dimensiones de las fuentes y una población más localizada junto a las fuentes, y no pretendiendo desbordar las condiciones de las características, las constricciones de la propia naturaleza, de los ecosistemas acuáticos, ¿no? De manera que ahí ha habido una ruptura histórica desde final del siglo XIX, todo el siglo XX, de una vieja tradicional cultura de agua, de cultura del agua, de adaptación y por ejemplo, orientada por un dicho popular
que decía: agua que no has de beber, déjala correr. Esa era la cultura tradicional, cultura que se rompió y cultura que estamos ahora, cultura hidráulica que estamos revisando en los nuevos parámetros, orientaciones de la sostenibilidad. Y entonces, si ya hablamos de una nueva cultura de sostenibilidad, ¿cuáles serían los aspectos más importantes que hacen la gran diferencia? Bueno, considerar que el agua, los ríos, no son canales de H2O, sino que son sistemas ecológicos vivos, con unas funciones fundamentales de biodiversidad, de paisaje, de alimentación, de pesquerías, de procesos de erosión, sedimentación, mantenimiento de playas, deltas, estuarios, que igual que no pensamos en que los bosques sean una fábrica de madera. Son madera, pero todos sabemos que son otras cosas. De los ríos tenemos que pensar también que no son canales de H2O, sino que son sistemas, y que hay que abordarlos con esta manera, con esta visión ecosistémica, que de apreciar lo que hoy llamamos servicios ambientales, servicios ecosistémicos, que son servicios de aportación de recursos, de provisión de agua, de energía, de áridos, gravas, arenas para la construcción, pero que son servicios también de regulación, de mantenimiento de bosques de ribera, de recarga de acuíferos, de biodiversidad, de mantenimiento de litorales, y que son también servicios culturales, de memoria, de disfrute, de incluso religiosos, servicios culturales, y todos ellos merecen un respeto y una valoración, una evaluación. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando aumentamos unos en detrimento de otros? Sí, si pensamos que el ser humano es parte del ambiente, entonces todas estas acciones que me acabas de mencionar estarían orientadas a poner al ser humano como el eje principal de todas estas acciones y su salud integral como el elemento más importante a considerar, ¿no? El ser humano en el centro y la salud integral del ser humano, dado que vamos desde los aspectos de consumo directo hasta la apreciación de una naturaleza bella que nos alimenta el espíritu, y además una naturaleza que nos alimenta el estómago. Pues yo tengo que coincidir contigo, Sergio. Efectivamente, tengo esa perspectiva. Esa perspectiva que acabas de describir podría ser criticada como de antropocéntrica. Yo estoy en esa visión, he de reconocerlo, lo cual te lleva a respetar y a luchar por la conservación de los ecosistemas, porque están prestándonos servicios de abastecimiento, servicios de energía, servicios de tratamientos industriales, servicios de materiales, servicios de regadío, pero servicios también de mantenimiento de fauna, biodiversidad, paisaje, memoria colectiva, sentimientos, dignidad colectiva, que un pueblo pierde cuando se secan sus fuentes, pero todo eso, coincido contigo, pero habría otras personas que discreparían, que con el ser humano en el centro. Bueno, sí, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que la salud humana tiene que estar en el centro de los aspectos de sustentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que por ahí no estaríamos tan equivocados. No, pero es tiempo de hacer un corte. Vamos a hacer un corte y regresamos a la conversación. Vale, muy bien. Usted no se vaya, en un momento regresamos. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable, y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de www.uanl.mx o bien en radio y tvuni.mx.
o en las redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Leandro, estábamos conversando pues, de estos aspectos de sustentabilidad que han entrado a formar parte de la gestión del agua. Vamos a hablar un poco de las zonas urbanas y cómo estos aspectos de un enfoque ecointegrador se dan en el proceso de gestión del agua en las zonas urbanas. Sí, sería incorporar en realidad los principios básicos de la sostenibilidad, criterios ambientales, sostenibilidad ambiental, garantizar que esas fuentes de agua sigan manteniéndose. La garantía de nuestro futuro está en el mantenimiento de la salud de esos ecosistemas, criterios sociales, equidad, cohesión social, más ahora acrecentado ya con la aprobación internacional, mundial, global del derecho humano al agua desde el año 10, que nos lo empezamos a tomar más en serio, en lugares donde nos parecía que eso, bueno, eran cosas de otros países, lo digo por los países europeos. Y en tercer lugar, la sostenibilidad económica, el mantenimiento de la capacidad de autofinanciación de los sistemas para poder mantener las inversiones, el rigor de calidad, mejorar la eficiencia en la reducción de pérdidas en la red y por tanto el despilfarro. Dado que la expresión sostenibilidad se ha abusado, abusamos muchos, de manera un poco protocolaria, pues hemos preferido esta expresión más fuerte de ecointegrado y participativo, pero realmente estamos hablando de esas 4 patas de la sostenibilidad fuerte y tomada en consideración, teniendo en cuenta que los sistemas de abastecimiento son una pequeña parte de toda el agua que utilizamos, Generalmente depende mucho de los países y de las regiones dentro de ellos, pero estamos en 10, 15, 20%, el 60, 70% del agua se utiliza en usos agrarios, una buena parte también en usos industriales, pero claro, es la parte vital, porque requiere una calidad, una garantía, una fiabilidad máxima por el carácter fundamental que tiene para el mantenimiento de la vida humana, ¿no? De manera que es especialmente importante la aplicación de estos principios de sostenibilidad en este sector. ¿Consideras tú que en general la población, vamos a hablar no tanto de la de Europa, que creo que es la más consciente que hay en este planeta en este sentido, a nivel mundial, la población está consciente del valor real del agua desde un punto de vista económico? Porque yo les comento a los muchachos que si se han puesto a los estudiantes de esta universidad, que si se han puesto a pensar cuánto consumen en pesos mexicanos de agua embotellada para su consumo. Si todos los días compran 1 litro de agua para consumir, la verdad es que eso acaba siendo una cantidad de dinero tan grande como tener un perfume de marca caro y usarlo por el mismo plazo. Entonces la gente parece que no tiene una conciencia real del valor económico del agua y por consecuencia pues entonces tampoco tendrían una idea clara de qué significa el agua para su salud. Es cierto, es dramática, la situación que describes es dramática. La falta de fiabilidad, de calidad o de fiabilidad de los abastecimientos urbanos en muchos lugares, atención, pero también en Francia, también en Italia, el mayor consumidor de agua embotellada de Europa es Italia, con unas magníficas calidades de agua, dada la geografía italiana y los buenos sistemas de abastecimiento que tienen allí, pero la moda, el prurito de beber, hay países en donde hace falta, hay ciudades o sectores en países incluso muy desarrollados donde las aguas son de mala calidad, como por ejemplo en Barcelona tradicionalmente lo han sido, aunque han mejorado mucho ahora, pero es dramático el coste que significa
el litro de agua embotellada respecto al metro cúbico, a los 1000 litros que salen por el grifo, mucho más barato 1000 litros que salen por tu grifo en tu domicilio que 1 litro o que 5 litros de una botella de plástico, por otra parte, con un impacto ambiental extraordinario y preocupante. Es dramático. Es por esto que en este momento hay, de manera innovadora, no se había planteado nunca, una campaña en Europa. París es adelantado, puntero en esto, de defensa del consumo del agua de grifo. Y la campaña se llama Progrifo por canilla, para defender la responsabilidad ciudadana para el consumo del agua doméstica, del sistema de abastecimiento, y la responsabilidad de la empresa de garantizar dicha calidad, claro, para lo cual hay que ir a los buenos sistemas, a la buena gestión de todo el proceso, potabilización, distribución, pero también a la garantía de la salud de los ecosistemas de la que vienen esos recursos. Y por tanto, ahora las nuevas leyes europeas, la Directiva de Aguas Potables, está integrando el enfoque de riesgo, que significa ir a las fuentes del problema e incorporando más allá de la ciudad los ecosistemas acuáticos. De manera que es un tema candente el que has planteado. Sí, creo que a nivel industrial y por el estilo de construcción que se usó, cuando menos en México, en el siglo pasado, en el sistema de recolección de aguas que ya fueron usadas, generalmente encontramos el drenaje pluvial atado al sanitario, en lo que es la comunidad, pero también a nivel industrial, el drenaje industrial se conecta con el pluvial. Esto parece ser un gran problema para esto que decíamos de la calidad o sanidad del agua que finalmente va a presas, a embalses, y que luego nos la regresan tratada, ¿no? Pero es tiempo de hacer otro corte. Dejamos la pregunta en el aire y la conversamos en el siguiente bloque. Muy bien, muy bien. Estamos platicando con el doctor Leandro del Moral Iturbe de la Universidad de Sevilla, precisamente de la gestión sustentable del agua. No se vaya, en un momento regresamos. El agua es invaluable y un derecho para todos. Cuídala. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Leandro, decíamos respecto a cómo se recolecta el agua en los sistemas de una ciudad como Monterrey, por ejemplo. El agua pluvial finalmente se combina con el agua residual de uso doméstico, pero también con las aguas industriales. Entonces, eso es un verdadero problema, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? ¿Qué sería el futuro de eso? Sí, bueno, ahí hay dos temas fundamentales y planteados hace mucho tiempo. El primero es que frente a la red unitaria, pues se debe, y en algunos lugares la hay, y el futuro es que en los nuevos desarrollos se haga desde el principio una red separativa de residuales y de pluviales o de industriales, dependiendo de la importancia, la dimensión, el sector industrial que tenga cada población. Además de que estas aguas industriales, desde luego, requieren unos controles de vertido específicos y, en muchos casos, unas depuraciones propias antes de verter en red. Eso es fundamental. Un segundo tema que está muy de actualidad, que tiene mucha presencia en los debates sobre el agua en la ciudad, es considerar que las aguas pluviales forman parte del agua de la ciudad, no son un evento, un accidente del que hay que liberarse lo antes posible, porque evidentemente generan problemas, causan problemas cuando caen torrencialmente, lo cual es frecuente, ¿no? Sino que hay que incorporarlas como un recurso más de la ciudad, y que hay que aplicar una línea, una estrategia de permeabilización de la ciudad, que las aguas pluviales no tengan todas ellas que correr rápida y torrencialmente por el asfalto, por el acerado, por las superficies impermeables con las que hemos
impermeabilizado, que hemos cementado el territorio. Sí. Y entonces hay que despejar esto, hay que ampliar los jardines, hay que diseñar los jardines para que funcionen bien como sistemas de colección y de infiltración, con lo cual estamos reduciendo las aguas pluviales que se mezclan con las residuales, ocasionando más necesidades de colectores, o obturación de colectores y encharcamientos de inundación del espacio urbano, atascamiento, desbordamiento de las estaciones de depuración de dichas aguas residuales. Y además estamos contribuyendo allí donde se pueda, que depende de la geología de cada lugar, a la recarga de los acuíferos y a disponer de un recurso que muchas veces ha sido fundamental y que hemos poco a poco abandonado, deteriorado, de manera que hay una gran labor en cuanto a reorientación de la gestión del drenaje urbano. Muy bien, entonces ante esta circunstancia, ¿cuáles serían los agentes sociales que se verían involucrados en esta nueva idea de la gestión sustentable del agua? Bueno, pues ahí la clave es la incorporación de la sociedad, porque desde luego las administraciones pues son imprescindibles, evidentemente, porque la gestión a nivel estatal, a nivel de república, pues es estatal, el dominio público hidráulico que existe, hídrico que existe en casi todas partes, y en la escala urbana o metropolitana las administraciones locales, que son competentes, que son responsables, que tienen que garantizar el abastecimiento y el saneamiento, y todos los cuadros técnicos que han sido y seguirán siendo claves: la ingeniería, la arquitectura, la ecología, la química, que son disciplinas fundamentales. Pero a lo cual hay que añadir, y es la nueva idea también implícita que forma parte del núcleo duro del paradigma de la sostenibilidad, la participación pública. Pero no una participación pública pasiva, que recepciona ideas, que protesta reactivamente, defiende intereses parciales, sino una participación pública proactiva. Una participación pública activa, alimentada, no tolerada porque protestan y hay que taparles la boca o hay que darles alguna información, sino activada organizadamente desde las instituciones. Esto es muy fácil decirlo, es mucho más difícil ponerlo en práctica, pero la importancia de esta idea no cesa. No cesa. En este momento, para un mensaje a un medio universitario como es este, de preparación de profesionales, yo insistiría en la idea de que ahí hay, entre otras cosas, un gran nicho de trabajo, el trabajar con la sociedad en el diseño, en la planificación y en la gestión de los recursos. Mira, hay ejemplos tan sencillos. En esta universidad se decidió instalar bebederos de agua en prácticamente toda la ciudad universitaria, agua tratada, agua purificada en el mismo aparato, y eso, al tener los muchachos la oportunidad de rellenar un recipiente y estar tomando agua de la que sale de ahí, en un año nos evitó el consumo de 2 millones de botellas de agua. Impresionante. Dos efectos: el ahorro que ellos tuvieron porque ya no tuvieron que pagar por el agua para tomar, y la otra es la desaparición del desecho de botella de PET en el medio ambiente universitario. Entonces, si extendiéramos esto a toda la sociedad, haciendo conciencia que es de lo que se trata en este medio que la universidad tiene, pues creo que podemos trabajar poniendo la problemática enfrente y que la sociedad lo entienda. Yo iniciaba este programa diciendo que Dios nos da el agua pero no la entuba, pero además hay otro montón de cosas que hay que hacer además de entubarla para que nosotros tan tranquilamente podamos abrir el grifo en nuestra casa y la podamos usar. Efectivamente. Es impresionante el margen de actuación y de mejora que hay, porque el conocimiento es muy grande. Es infinito, hay que seguir aprendiendo, pero es muy grande el conocimiento, la tecnología, los recursos, la experiencia, la organización. Realmente es tanto lo que se puede hacer en mejora de gestión de recursos y de agua. Este ejemplo concreto es realmente ilustrativo.
Muy bien, Leandro, se nos está terminando el tiempo. ¿Quisieras enviar un mensaje a la comunidad en general de la Universidad Autónoma de Nuevo León? Este es tu campo. Pues sí, complementando lo que estamos hablando tan cordialmente, yo transmitiría el mensaje de que estamos realmente llegando a un momento clave de giro histórico en la visión de los problemas de gestión de recursos. Ha habido mucha retórica, llevamos décadas de retórica, de falsas alarmas, pero estamos llegando a un momento de que los problemas están dando la cara de manera realmente acuciante. El cambio climático se está empezando a dejar sentir entre los sectores que han estado bloqueados ante la idea de aceptación por optimismo tecnocrático, ya está cayendo por su propio peso, lo cual no quiere decir que se vaya a producir de un día para otro, y sobre todo el cambio cultural. Hay unos niveles de conocimiento, de experiencia, de comunicación global, internacional, que está haciendo que la juventud tenga unas perspectivas totalmente diferentes. Se está cuajando, están madurando, y que es una oportunidad para los que estáis estudiando disciplinas tecnológicas, científico-naturales, sociales, para contribuir a ese cambio de paradigma, de visión, en el que hay que reclamar espacios de trabajo, de actividad que den recursos y que mejoren la gestión de dichos recursos para todos. Hay que aprovechar la oportunidad del momento clave en el que estamos en los debates sobre la sostenibilidad tomada en serio y no retóricamente. Leandro, pues muchísimas gracias por haber estado en Mundo Sustentable. Es enriquecedor escucharte, conocer de las experiencias en Europa y bueno, aprender de ti. Mutuamente para mí. Hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y mire usted todo lo que nos ha platicado el doctor Leandro del Moral Ituarte. Cosas muy importantes que debemos considerar cada vez que abrimos el grifo para hacer algo en nuestra casa. Pues ya estamos en una empresa trabajando o estamos construyendo edificios, hay ideas nuevas, hay sistemas modernos que involucran la sustentabilidad para tener un mejor futuro y asegurar el éxito de las generaciones también del futuro. Gracias.